Bien, buenos días. Me presento, vamos a iniciar las capacitaciones del día de hoy. Soy el ingeniero José Ángel Ortiz Aguilar, soy ingeniero electricista. Vamos a ver el tema de cálculo de conductores y canalizaciones, protecciones en una instalación eléctrica. Bien, vamos a iniciar. Bien, el objetivo es conocer las bases del diseño para calcular un conductor eléctrico, es decir, canalización y protección cumpliendo con las bases de ingeniería y los requerimientos por la NOM 001C de 2012. Entonces, aquí es importante considerar varios aspectos para seleccionar los conductores. Por ejemplo, es importante conocer primero la tensión nominal de operación del sistema eléctrico. También necesitamos conocer la corriente nominal, la temperatura a la cual va a trabajar ese conductor. Es decir, nosotros cuando tenemos un flujo de electrones a través del conductor, se genera un efecto Joule. Entonces esto nos causa calentamiento en los conductores. Entonces es importante saber a qué temperatura podemos llevar ese conductor en base al fabricante. También es necesario conocer el cortocircuito, es decir, calcular un cortocircuito en el bus en el cual este conductor va a estar expuesto. Pero este tema es importante conocerlo a través de su curva de daño del conductor. Otro aspecto a considerar importante es la caída de tensión, que la norma nos dice que no debe ser mayor al 3% y 5% hasta la carga más alejada. Es decir, cuando nosotros salimos de un alimentador y llegamos a un tablero, no sé, puede ser un tablero tipo iLight, y de ahí salimos hasta la carga más alejada, no, la suma de las caídas de tensión no debe de sobrepasar el 5%. Ahora vamos a revisar las tablas de la norma para ver el dimensionamiento correcto de los conductores y las canalizaciones. En este caso, vamos a revisar la tabla 310-15-16, que nos habla de las capacidades permisibles en los conductores aislados para tensiones solamente hasta 2000 volts y con corriente, con temperaturas de 60 hasta 90 grados centígrados. Pero esta tabla solamente funciona siempre y cuando tengamos solamente 3 conductores portadores de corriente en una canalización, en un cable multiconductor o directamente enterrados, basados en una temperatura ambiente de 30 grados centígrados. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros tenemos una temperatura ambiente de 30 grados centígrados es cuando nada más va a fungir esta tabla. Si no, tendríamos que utilizar otros factores de corrección de temperatura. Bien, viendo la tabla a manera más detallada, tenemos aquí en el lado izquierdo el tamaño del conductor. En milímetros cuadrados tenemos desde el calibre 18 AWG hasta el calibre 2000 KCM. ¿Qué quiere decir esto? Que son los calibres de conductores que corresponden a la sección transversal de los conductores. Por ejemplo, en un calibre 12 corresponde a una sección transversal de 3.31 milímetros cuadrados. De este lado tenemos las temperaturas a las cuales podemos llevar el conductor. Es decir, estos tipos de aislamiento, que es TW, UF, los podemos llevar hasta 60 grados dependiendo del fabricante. También en la columna del lado derecho, en la siguiente, podemos llevar estos conductores hasta 75 grados. Estos tipos que son RHW, THHW, THHW-LS, etc. Hasta 75 grados. Estos mismos conductores también se pueden repetir en los de 90 grados, pero esto ya va a depender del fabricante. Esto va a depender del fabricante. ¿Cuánta temperatura podemos llevar este conductor? Y depende de ello va a ser la ampacidad de cada conductor. Es decir, vamos a
fijarnos en un calibre 12. Para un calibre 12, nosotros podemos ver la temperatura, por ejemplo, en un THHW a 75 grados, la podemos llevar hasta 25 amperes máximo. Pero si la podemos llevar a una temperatura mayor, hasta 90 grados, puede ser hasta 30 amperes. Y así para todos los conductores. Estos son para cobre y estos son para aluminio. Bien, ahora vamos a ver la tabla 310-15B 2A, que son factores de corrección basados en una temperatura ambiente de 30 grados. Es decir, nosotros cuando vamos a instalar un conductor no sé, en un lugar donde esté en una temperatura ambiente de 30 grados, vamos a ocupar esta parte donde nos dice que la temperatura va a ser de 26 a 30 y el factor no se va a ver afectado porque cuando nosotros corrijamos la temperatura de 60, 75 o 90, siempre va a ser la unidad. Es decir, para estas ocasiones no nos va a afectar la temperatura. Pero, por ejemplo, si lo vamos a llevar a 50 grados, ahí sí vamos a tener que corregir la opacidad de 0.58, 0.75 o 0.82, dependiendo a qué temperatura máxima podemos llevar este conductor. Por ejemplo, si tenemos temperaturas menores a 30, si nos podemos fijar en la tablita, la temperatura nos da a favor, porque la opacidad del conductor puede incrementarse debido a una temperatura más baja. Entonces, ya dependiendo de la instalación de los conductores, es ahí donde vamos a ocupar esta tabla de factores de corrección. Ahorita más adelante vamos a ver un ejemplo de una manera un poquito más clara para ver esta tablita. Bien. En la tabla 310-15B3A de la norma, que nos dice de factores de ajuste para más de 3 conductores portadores de corriente en una canalización o cable. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros vamos a requerir más conductores en una canalización, es decir, más de 3, tenemos que ajustar esa opacidad de la tabla, de la primera tabla que les enseñé. Es decir, de esta tablita. Por ejemplo, si vamos a ocupar más de 3 conductores, tenemos que reducirlo si son de 4 a 6, en un 80% esta opacidad o esta opacidad de corriente de los conductores. Es decir, aquí. Si vamos a ocupar más conductores en esta canalización, es decir, de 7 a 9 conductores, tenemos que reducir esa opacidad en un 70%. De 10 a 20, 50, de 21 a 30, 45% de la opacidad de esos conductores. Entonces, es importante nosotros saber cuántos conductores vamos a pasar, porque entre más conductores pasemos en una canalización, se genera más calentamiento. Entonces, la norma nos exige que si vamos a colocar más conductores en una canalización, tenemos que forzosamente reducir esa opacidad en el porcentaje adecuado, de acuerdo a estas tablas de corrección. Bien, ahora, para seleccionar de manera adecuada el conductor de puesta a tierra de los equipos, se utiliza la tabla 250-122 de la norma, es decir, tamaño mínimo de los conductores de puesta a tierra para canalizaciones y equipos. Entonces, sin exceder del amperaje, si un equipo consume 25 amperes, entonces tendríamos que elegir calibre 10. Otro ejemplo, si un equipo consumiese 150 amperes, tendríamos que elegir de 200 amperes, calibre 6 AW. Entonces, estos conductores pueden ser desnudos o pueden ser de aislamiento color verde con franjas amarillas, de acuerdo al código de colores necesario para estos conductores de puesta a tierra. Bien, ahora
Para calcular la canalización es importante saber cuántos conductores vamos a pasar en una canalización. En este caso particular vamos a ver de las tuberías tipo conduit. Estas tuberías tipo conduit, en la norma nos exige, si vamos a pasar un conductor, solamente un conductor o un multiconductor, es importante dejarle el 53% disponible al tubo. Si vamos a manejar dos conductores o dos multiconductores, es importante dejarle el 31% de disponibilidad al tubo. Y si van a ser más de dos conductores o multiconductores, tenemos que dejarle el 40% disponible al tubo. Es decir, es importante cumplir con esta parte. Esto en las tablas, aquí voy a poner una tabla en específico. Para un tubo conduit no metálico tipo MT, tenemos aquí la designación métrica en milímetros y el tamaño comercial en pulgadas. Para tuberías de media, de 3/4, de 1 pulgada, de 1 a 1/4, de 1 a 1 medio, de 2 y así, etcétera, hasta 4 pulgadas. Bien, entonces, si por ejemplo nosotros vamos a pasar solo un conductor en una de 3/4, es importante elegir máximo 182 milímetros cuadrados. Es lo máximo que pudiésemos pasar de conductores en ese tipo de tubo. Otro ejemplo, para una tubería de 1 pulgada, si vamos a pasar más de 3 conductores o 3 conductores, máximo la suma de las áreas o secciones transversales de los conductores que vamos a pasar no debe de exceder de 222 milímetros cuadrados. Bien, ahora, para calcular la caída de tensión, nosotros necesitamos saber la impedancia de los conductores. Es decir, un conductor, cuando se genera una corriente eléctrica, ocurre un fenómeno de resistencia. Estos conductores presentan un fenómeno resistivo y un inductivo. Cuando pasa la corriente, se genera un campo magnético y genera una reactancia inductiva en los conductores. Entonces, la norma aquí nos marca la reactancia para los conductores y la resistencia, y la impedancia es la suma de ambas. Son sumas que son, prácticamente son un vector que representa la suma de tanto la resistencia como la inductancia. Entonces, en base a esta tabla, nosotros podemos determinar con unas fórmulas no tan complicadas la caída de tensión en el conductor. Bien, es importante calcular para un conductor, sumarle, para la caída de tensión, es importante aquí en este apartado de la norma, que nos dice que es el artículo 210 de la NOM 001C de 2012, clasificación de los circuitos derivados, que para evitar una caída de tensión no debe ser mayor al 3% y que la combinación entre ellos y la caída máxima de la tensión combinada de los circuitos alimentadores y de los circuitos derivados hasta el contacto más lejano no supere el 5%. Lo que les comentaba, si nosotros tenemos un alimentador y llegamos a un tablero, ahí vamos a tener una cierta caída de tensión. Pero también tenemos que considerar la carga desde ese tablero hasta la carga más alejada, y esa suma no nos debe de dar mayor al 5% para tener una razonable o eficiencia en su funcionamiento de la instalación eléctrica. Bien, ahora para los alimentadores o para las cargas, para calcular el alimentador o el conductor de una carga, es importante sumarle el 125% de factor de sobrecarga para cada conductor. Bien, entonces aquí vamos a ver unas fórmulas sencillas para dimensionar o calcular la corriente en un sistema trifásico, en un sistema monofásico. Es decir, nosotros tenemos la corriente es igual a S, que es S, es la potencia aparente en volts amperes.
simplemente es dividirlo entre raíz de 3 por el voltaje. Y también lo podemos expresar en watts, simplemente que tenemos que sumarle el factor de potencia. ¿Qué es el factor de potencia? Es la eficiencia en la cual un sistema eléctrico aprovecha la energía. Es decir, este factor de potencia lo podemos encontrar en las placas de datos de los equipos eléctricos, por ejemplo, motores. Ahí viene el factor de potencia. Para sistemas monofásicos, simplemente es dividir la potencia aparente entre el voltaje. Y también entre los watts, la potencia entre el voltaje por factor de potencia. Para calcular la corriente de un motor de inducción, basta con conocer los HPs divididos entre raíz de 3 veces el voltaje por factor de potencia y la eficiencia de la máquina. Es importante conocer la eficiencia de la máquina para poder calcular y aproximar de manera correcta la corriente en un motor. Bien, y entonces aquí tenemos las variables, la igualdad de las variables. P es igual a potencia en HP de la máquina, voltaje nominal, factor de potencia de la máquina, N es la eficiencia de la máquina, I es la corriente absorbida por la máquina, S es la potencia aparente, como ya lo habíamos visto, y W es la potencia en watts. Bien, ahora para la caída de tensión monofásica, aquí tenemos el voltaje, o sea, cuánto voltaje se cae en una línea. Sí, basta con multiplicar 2 veces la longitud por la resistencia del conductor, por la corriente entre 1000, que es una constante. Este resultado, tenemos aquí la caída de tensión en %. ¿Cuánto porcentaje se nos cayó la tensión del suministro hasta la línea de la carga? Bien, entonces aquí tenemos multiplicar 100 por el resultado anterior entre el voltaje. Entonces, ¿qué es esto? Z es la caída de tensión en el cable, L es largo del conductor en metros, resistencia del conductor, I es corriente del conductor, V es tensión del suministro y caída de tensión es % de caída de tensión. Para calcular la caída de tensión en un sistema trifásico, basta con multiplicar la raíz de 3 por la impedancia, que les comento que de aquí podemos sacar la impedancia de la tablita, de la tabla 9 de la NOM, la longitud del conductor, la corriente entre el voltaje de fase a fase, todo esto multiplicado por 100. Donde en las variables aquí tenemos delta V es la caída de tensión en el cable, I es la corriente que circula en el conductor en amperes, L es la longitud del conductor en kilómetros, VFF es la tensión entre fases y Z es la impedancia eléctrica en el cable en ohms por kilómetro. De esta manera nosotros podemos calcular la ampacidad la corriente eléctrica que va a atravesar este conductor y también la caída de tensión. Bien, es importante conocer los tipos de cargas. Por ejemplo, una carga resistiva, los ejemplos más típicos son lámparas incandescentes o resistencias eléctricas, que pueden ser también cámaras de calor, cámaras caliente, donde su flujo de electrones pasa a través de una resistencia y genera calor. Los ejemplos de cargas inductivas pueden ser transformadores, motores o bobinas. Los transformadores, aquí tenemos una imagen clara de un transformador y un motor. Para las cargas capacitivas, simplemente son bancos de capacitores y estos elementos fungen como elementos almacenadores de energía y regularmente se utilizan para corregir el factor de potencia. Bien, ahora en base a todo lo anterior vamos a revisar un ejemplo de cómo calcular un conductor
una canalización, en este caso va a ser un conduit, pared gruesa, protecciones y un alimentador que se sitúa a 10 metros para las siguientes cargas. La carga 1 es un motor de inducción de 50 HP, 440 volts, trifásico, factor de potencia de 0.8, 60 Hz, 185 metros y 95% de eficiencia de la máquina. Y a la temperatura ambiente es de 30 grados. Para la carga 2 es una cámara de calor por resistencias de 60 kW, 440 volts, 60 Hz, 115 metros, trifásico, y la temperatura ambiente aquí es de 45 grados centígrados. Aquí tenemos un pequeño ejemplo del sistema eléctrico que vamos a calcular. Vamos a calcular su alimentador, su protección principal, la protección del motor, el conductor del motor, la protección de la cámara caliente y el conductor de la cámara caliente. Bien, ¿y cómo hacemos esto? Utilizando la ecuación para determinar la corriente del motor, basta con dividir la potencia del motor entre raíz de 3 veces el voltaje por factor de potencia por la eficiencia de la máquina. Es decir, un HP equivale a 746 watts. Entonces tenemos que transformar esos HPs a watts para poder utilizar de manera correcta esta fórmula. ¿Cómo hacemos eso? Los 50 HPs de la máquina lo multiplicamos por 746, nos da en watts. Este resultado lo dividimos entre una constante que es raíz de 3 para un sistema trifásico, 440 volts, por 0.8, que es el factor de potencia, por 0.95, que es la eficiencia de la máquina. Y esto nos da como resultado 64.4 amperes. Ahora, para calcular el conductor, como ya les había comentado, basta con multiplicar estos 64.4 por el 1.25 para tener ese factor de sobrecarga y proteger un poco al conductor en esa parte. Entonces son 80.5 amperes. En base a esto, nosotros vamos a calcular el conductor. En este caso vamos a elegir un conductor que lo vamos a poder llevar a 90 grados centígrados. Entonces aquí vamos eligiendo la opacidad del conductor 14, 18, 25 amperes. Y de aquí vamos a buscar hasta obtener este, que es el más próximo a 84.4 amperes, que es el calibre 4. Ok, entonces aquí por tanto el conductor seleccionado sería el 4 a 90 grados centígrados. Entonces, pero una vez que ya hayamos elegido el calibre, tendríamos que comprobar que la caída de tensión no va a sobrepasar el 3% para que estemos dentro de la norma. Entonces, la corriente basta con, la caída de tensión basta por multiplicarla por raíz de 3 veces Z por L por I entre voltaje de fase por 100. Es decir, raíz de 3 veces por 0.98, que es la impedancia. Para un calibre 4, la impedancia del conductor en un conduit de acero sería de 0.98. Utilizamos esta constante por la distancia en kilómetros. La distancia es de 185 metros. Entonces, estos metros los pasamos a kilómetros, que son 0.185 multiplicados por la corriente que va a atravesar el conductor entre el voltaje, que son 440 por 100, nos da 4.5%. Es decir, aquí estamos fuera de norma. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Aumentar el calibre del conductor para estar dentro de la norma. Entonces, de aquí lo vamos a aumentar al calibre 2 AWG. Para un calibre 2, la impedancia es de 0.66. Entonces, aquí sería multiplicar raíz de 3 por
.66 por .185 por 64.4 entre 440 por 100 nos da 3.09%. Es decir, todavía estamos fuera de la norma por muy poquito. Entonces tendríamos que aumentar el calibre hasta un 0. Y vemos qué pasa. Bien. Tenemos aquí la parte del calibre un 0. Nos vamos hasta que es .43 de conductor. Entonces, aquí sería raíz de 3 por .43 por .185 por 64.4 entre 440 por 100 nos da 2.01%. Es decir, estamos dentro de la norma. Este sería el calibre que necesitaríamos ocupar para estar dentro de la ampacidad del conductor permisible y por caída de tensión. Y ahora, el factor de corrección por temperatura, como estamos a 30 grados, que sería esta parte, el factor sería 1, es decir, la ampacidad se multiplicaría por 1 y entonces no afectaría su valor. Y como solamente vamos a pasar 3 conductores portadores de corriente, esta tablita no aplicaría en este caso. No tendríamos que corregir la ampacidad al 80, al 70, dependiendo cuántos conductores tendríamos que pasar en una canalización. En este caso, como solamente son 3, esta tablita no aplicaría en esto. Por lo tanto, el factor de corrección de temperatura es 1, no se afecta la ampacidad del conductor, y el factor por agrupamiento no aplica de conductores. Entonces, el conductor seleccionado sería el calibre 1.0. Ahora, para seleccionar el conductor de puesta a tierra de ese equipo, tendríamos que ir directamente a la tabla que les comentaba anteriormente, tomando en cuenta esta corriente, que son 64. Bien. En esta tablita podemos ver, sin exceder esos amperes, tendríamos que elegir el calibre 8. Porque aquí en el 60 pues ya se pasa por 4 amperes, entonces tendríamos que irnos al calibre 8, que sería un conductor desnudo para la puesta a tierra de ese equipo. Bien. Entonces el conductor seleccionado sería el calibre 8. Para la protección de ese equipo, tomaríamos este cálculo que hicimos anteriormente, que son 80.5 amperes, y elegiríamos una protección de 3 por 80 amperes, que sería esta. Bueno, aquí se está eligiendo una marca en específico. Aquí podrían buscar diferentes tipos de marcas, ya sea un Siemens, ABB, en este caso Squardi, para verificar también el tipo de montaje. En este caso, para el ejemplo, se está eligiendo un tipo E-line. Entonces tendríamos que ver el montaje sea E-line para que estemos seguros que va a empotrar en el tablero. Entonces, aquí en esta parte sería el modelo HGA 36080 amperes para esta carga, que es el motor de inducción. ¿Qué significa H? Es el marco del interruptor que va hasta 150 amperes. G es la capacidad de interrupción de la protección, es decir, máximo soporta 35 kiloamperes de cortocircuito. A es el montaje es tipo E-line. 3 quiere decir que es trifásico. 6 quiere decir que máximo lo tienes que llevar a 600 volts y 0.80 es de 80 amperes. Entonces este sería la protección ideal para este motor. Bien, ahora para calcular la tubería, ya sabemos que vamos a pasar 3 conductores de un 0. Entonces es importante sacar las dimensiones directamente del fabricante. ¿Por qué? Porque los fabricantes manejan diferentes tipos de aislamiento. Entonces, luego a veces el espesor del aislamiento es el que pudiese afectar para que quepa o no quepa en el tubo. Entonces sí es importante, yo creo, se recomienda siempre ver directamente en el fabricante del conductor cuál es el diámetro exterior nominal que tenga final, ya con
ya con el conductor, la sección transversal del conductor más el aislamiento. Entonces, en este caso, revisamos aquí, que es un calibre 1.0. Aquí tenemos la sección transversal, que esta debe de venir a la norma, que son 53.50 milímetros cuadrados. El número de alambres que tiene, el diámetro del conductor en milímetros, el espesor nominal de la primera capa, el espesor nominal de la segunda capa, y este es el diámetro exterior nominal, o sea, este diámetro que ven aquí. Este es el que vamos a ocupar para seleccionar de manera correcta el tubo. Es decir, vamos a ocupar una fórmula sencilla, que es el área de un círculo, que es pi por radio al cuadrado. Es decir, ocupamos la constante pi, que es 3.1416, por el radio, que es simplemente dividir el diámetro entre 2 al cuadrado. Nos da 114.99 milímetros cuadrados. Estos lo multiplicamos por 3 porque son 3 conductores y tenemos los milímetros cuadrados totales, que son 344.97. Aquí tenemos la tablita, que son 344 para más de 3 conductores que vamos a llevar. Bueno, más de 2 conductores tenemos que dejar el 40% libre al tubo. Entonces tendríamos que elegir 1 pulgada, 1/4 para este motor. Bien, entonces el tubo seleccionado sería 1 pulgada, 1/4. Para la carga 2, de manera muy similar, vamos a utilizar la ecuación. En este caso no vamos a utilizar el factor de potencia como anteriormente, porque en este caso tenemos el 100% de aprovechamiento, ya que eso es una carga puramente resistiva. Entonces, la potencia serían 60 kilowatts entre raíz de 3 veces por el voltaje, que son 440. Nos da una corriente de 78.7 amperes. Para el conductor, como ya les había mencionado anteriormente, se selecciona 78.7 amperes por el factor de sobrecarga, que es 1.25, nos da un total de 98.41 amperes para seleccionar la ampacidad del conductor. Entonces, en base a esta corriente, vamos a buscar el conductor adecuado para esta cámara caliente. Bien. Entonces, de aquí de la tabla de la NOM, vamos a buscar llevando el conductor hasta 90 grados, una ampacidad que no sobrepase los 98. Entonces, en este caso, tendríamos que elegir un calibre 3, pero este calibre 3 no es comercial. Tendríamos que irnos a un calibre 2. Bien, que sería el calibre 2 con 33.6 milímetros cuadrados a 90 grados centígrados. Entonces, aquí, para calcular la caída de tensión, sería el raíz de 3 veces por la impedancia, por la longitud, por la corriente entre voltaje de fase a fase. Entonces, revisamos la impedancia del conductor. Para un calibre 2, la impedancia en un conducto de acero es de 0.66. Ok. De 0.66 por la longitud en kilómetros, con 0.115 por la corriente de la cámara caliente, que serían 78.7 amperes, que es la corriente que va a circular por ese conductor. Entre 440 por 100 nos da 2.35%. Es decir, estamos menor al 3% de caída de tensión y estamos dentro de norma. Ahora vamos a revisar el factor de corrección por temperatura. Este cable va a estar a una temperatura de ambiente de 45 grados, es decir, revisando aquí en la tabla, de 41 a 45 grados a 90 grados que vamos a llevar el conductor, serían 0.87, es decir, se reduciría en un 87, bueno, en un 13% la ampacidad. Ok, el factor de corrección de temperatura basta con multiplicar el 0.87 por los 130 amperes, que puede soportar el cable en esta parte del calibre 2, hasta llevándolo a 90 grados
hasta 130 amperes. Y lo máximo que lo pudiésemos cargar, este cable son 113 amperes. ¿Por qué? Porque lo estamos llevando a 45 grados y aparte, lo máximo que lo mínimo que podemos requerir es 98.41 de acuerdo al cálculo anterior. Entonces estamos dentro por factor de corrección por temperatura. Y el factor de agrupamiento no aplica, puesto que no vamos a llevar más de 3 conductores en esa canalización. Bien, entonces, por caída de tensión, el calibre debe ser de 2 AWG. Conductor seleccionado de puesta a tierra, lo vamos a buscar, que sería no exceder de 78.7 amperes. Bien, entonces aquí buscando, aquí estamos excediendo, entonces tendríamos que elegir también un calibre 8 para la puesta a tierra. Ok, y ahora para la protección de este conductor, eligiendo un conductor estándar, perdón, una protección estándar, sería de 3 por 100 amperes de acuerdo al cálculo anterior. Entonces, elegimos esta, del marco HGA, que es un Squardi de 100 amperes. Sería un modelo HGA 36100. Bueno, ya lo había comentado. H es el marco, G es la capacidad interruptiva, A es el tipo de montaje, en este caso es E-Line, 3 es trifásico, 6600 y 100 es de 100 amperes. Bien. Ahora, para calcular la tubería, tenemos que tener en cuenta que vamos a llevar 3 conductores del 2 AWG. En este caso, sacamos las dimensiones directamente del fabricante, buscamos el diámetro exterior nominal, que es lo estamos llevando máximo hasta 90 grados, aquí como dice el fabricante, y hacemos las operaciones, que es pi por radio al cuadrado es 3.1416, que es la constante de pi, por el radio, que es dividir el diámetro exterior nominal entre 2 al cuadrado, nos da 82.03 milímetros cuadrados. Estos los multiplicamos 3 por 3, porque son 3 conductores que vamos a llevar en la canalización, y son 246.1 milímetros cuadrados que tenemos que seleccionar. Entonces vamos a la tablita. Bien. En esta tabla elegimos, como son más de 2 conductores, tenemos que dejarles el 40% disponible al tubo. Entonces, en este caso, tendríamos que caer en esta parte, que es de 1 pulgada 1/4. Y así de esa manera nosotros estamos cumpliendo con la norma en base a lo que nos pide de que no le excedamos del 40% para 3 conductores. Ahora, para el alimentador, tendríamos que sumar la carga del motor más la carga de la cámara y todo eso multiplicarlo por el factor de sobrecarga. Y nos da 64.4 amperes más 78.7 por el 1.25 nos da 178.87 amperes. Entonces, en base a esta corriente vamos a buscar la ampacidad del alimentador. Ok. Entonces aquí buscaríamos, igual en la de 90 grados, para estos aislamientos, la ampacidad de ese conductor, que son 178 amperes, que sería un calibre 2 ceros. En esta parte vemos que la ampacidad que nos serviría para este caso, para ese alimentador, sería del calibre 2 ceros. Ya que ese conductor llevado a 90 grados y aparte puede soportar una corriente total de 195 amperes. Bien, sería el conductor de 2 ceros y 67.43 milímetros cuadrados de sección transversal que tuviera el conductor del calibre 2 ceros AWG. Bien, entonces para la caída de tensión sería multiplicar la raíz de 3 por la impedancia de ese conductor, por la longitud por la corriente, entre el voltaje de fase por 100. Es decir, tenemos la raíz de 3, buscamos la impedancia de ese conductor, que sería de 2 ceros, buscamos, y sería de 0.36. La raíz de 3 por 0.36, este conductor, la longitud, más bien el alimentador, se va a alojar a 10 metros.
O sea, va a recorrer 10 metros ese alimentador. Entonces sería dividirlo entre 1000 para obtener los kilómetros, serían 0.1 por la corriente, que son 143.1, que es la corriente que va a circular por ese alimentador entre 440%, y nos da 2.02. El factor de corrección por temperatura en este caso sería 1 multiplicado por la ampacidad, pues no se afectaría la ampacidad, y en este caso no vamos a llevar más de 3 conductores por el factor de agrupamiento, entonces no aplicaría. Entonces, por caída de tensión, el calibre seleccionado sería calibre 2 AWG, 2 ceros AWG, y entonces el conductor de puesta a tierra lo vamos a buscar base a la corriente que tenemos, que es 143.1 amperes. Ok. Entonces, aquí estamos excediendo de 100 amperes, tendríamos que irnos al calibre 6 AWG. Okay. Entonces, el conductor seleccionado de puesta a tierra sería el calibre 6, y la protección, aquí estamos reduciendo un poquito el factor de sobrecarga, porque si nosotros lleváramos la protección de 175 a 200, dejaríamos desprotegido nuestro conductor. Entonces ahorita más que nada es un poco más de criterio dejar la protección de 175 amperes, ya que estamos excediendo a lo mejor en este factor de sobrecarga de 3 amperes, casi 4 en esta protección, lo cual no nos afecta, es una manera mejor de proteger nuestro conductor ante una condición de sobrecarga. Entonces, se elige un JGA 36175. Estos marcos J llegan hasta 250 amperes máximo, y también tiene la misma capacidad interruptiva, que son 35 kiloamperes. El montaje C-Line 3, como ya lo había comentado, es trifásico, 600 volts y 175 amperes. Para calcular la tubería ocupamos la misma dinámica. Tenemos 3 conductores de 2 AWG que van a llevar esa canalización. Ocupamos el diámetro exterior nominal, lo dividimos entre 2 para sacar el radio, y hacemos la misma operación, son 3.1416 por 7.18 al cuadrado. Esto nos da igual a 161.95 milímetros cuadrados, lo multiplicamos por 3 y nos da un total de 485.87 milímetros cuadrados. Entonces, estos 485 los buscamos en la tablita, a manera de dejarle el 40% libre al tubo. Ok. Entonces, aquí estamos excediendo, sería hasta 1 pulgada 1/2, que sería el tubo adecuado para el alimentador. Ok. Entonces, el tubo seleccionado sería de 1 pulgada 1/2. De manera general, en un diagrama unifilar, aquí tendríamos que vaciar todos los datos de nuestros cálculos para poder ver de manera muy particular los datos del conductor, de la protección principal, de la protección del motor, y qué es lo que debería de llevar y cómo se lee. Sería, en un alimentador llevaríamos 3 conductores del 2 ceros AWG con aislamiento THHW-LS, que tiene una sección transversal de 67.43 milímetros cuadrados. Llevamos un conductor desnudo del calibre 6, llevamos una tubería de 1/2 pulgada, la corriente nominal que va a atravesar ese alimentador en base a la carga calculada son 143.1 amperes, la longitud es de 10 amperes, y tenemos una caída de tensión del 2.02%. Esta barrita, aquí primero la protección principal nos dice que es trifásica, el marco es de 250 amperes, pero la estamos llevando ajustada a 175 amperes, y la capacidad interruptiva es de 35 kiloamperes. Esta barrita es el bus o barras del tablero E-Line, donde empotramos las 2 derivaciones. En este caso, la protección del motor es trifásica, con un marco de 150 amperes ajustada a 80 y una capacidad interruptiva de cortocircuito de 35 kiloamperes.
El conductor son 3 conductores de un 0 THWN-2, que es el aislamiento. La sección transversal sería 53.49 milímetros cuadrados. Llevamos un conductor desnudo del 8 AWG, tubería de 1 a 1/4 pulgadas. La corriente nominal que absorbe nuestro motor de inducción es de 64.4 amperes. La longitud a la cual vamos a llegar a la carga de 185 metros y nuestra caída de tensión que tenemos es de 2.01%. Bien, ahora para la protección de la cámara caliente es trifásica. El marco que estamos utilizando es 150 amperes, ajustada a 100 amperes, de 35 kiloamperes, y los datos del cable son 3 conductores del 2AWG, aislamiento THHW-LS, 33.6 milímetros cuadrados de sección transversal. Llevamos un conductor desnudo del 8AWG, tubería de 1/4 pulgadas. La corriente nominal que va a absorber la cámara caliente es de 78.7 amperes, la longitud es de 115 y la caída de tensión es 2.35 amperes. Entonces verificamos, la norma también nos pide que la caída de tensión desde el alimentador hasta la carga más alejada no sobrepase el 5%. Es decir, serían 2.02 más 2.01, tenemos 4.03 de caída de tensión. Estamos dentro de norma. Ahora 2.02 más 2.35 son 4.37. Entonces estamos dentro de norma para cumplir. Entonces, pues esto sería todo de mi parte. De esta manera podemos calcular los alimentadores, protecciones principales y protecciones derivadas con los conductores. Pues ahí, si tienen alguna duda, me escriben y pues yo con gusto se las resolvería.